Agradecemos la presencia continuada de los que han permanecido durante todo este ciclo acompañándonos acá en el ICASE y a los que se presentan por primera vez. Todos son bienvenidos a este instituto. Vamos entonces a continuar con las conferencias que forman parte de este ciclo. No solamente recordarles que esta es la conferencia número 7 y antes hemos hablado en términos generales de las grandes tendencias que hoy afectan temas educativos y a la población, aspectos muy particulares de esa relación que hay entre las personas, los sistemas educativos y los sistemas económicos, nacionales, mundiales y nacionales, las tecnologías de la educación, los problemas fundamentales de cómo la lectura y la escritura impacta el aprendizaje en todos los niveles del sistema, los nuevos paradigmas a los que tienen que enfrentarse hoy la educación superior, que fueron tratados por el doctor Juan Antonio Gómez, y hoy vamos a tener la participación de la magíster Manuel Calderón, quien va a ser presentada por la directora del ICASE, la profesora Araceli de León. En primer lugar, reiterar la bienvenida al ICASE que ha hecho el profesor Antonio Castillero, que es el coordinador de este ciclo de conferencias. Ya para los que son nuestros amigos y amigas de casa, saben que esta es la conferencia número 7. La mayoría nos ha seguido por todo el ciclo y sabemos que si no fuera porque hay otros eventos en la universidad tendríamos más personas hoy aquí, pero bienvenidos y bienvenidos todos. Hoy es un día muy especial porque estamos en vísperas de cumplir nuestro aniversario número 49. Ustedes habrán recibido un boletín que tiene como título, dice, rumbo a las bodas de oro del ICASE. Era más importante el título del boletín. Espero que lo hayan recibido todas y todos, si no, a la salida lo pueden retirar. A partir de la próxima semana, nosotros hasta ahora, en casi los 2 años que llevamos aquí, hemos tratado de recuperar líneas de acción que habíamos perdido y que en cierta forma lo hemos logrado, pero a partir de la próxima semana nosotros empezamos a trabajar en función de los 50 años que el ICASE va a cumplir en septiembre del 2019. Como bien nos ha explicado antes el profesor Castillero, que es la columna vertebral del ICASE, el ICASE realmente fue aprobado por una asamblea de ministros de educación de Centroamérica en 1968, pero empezó a funcionar el 22 de septiembre de 1969, de tal forma que el próximo año, en septiembre, cumplimos nuestro primer cincuentenario. Y quiero señalar pues que en las últimas semanas han ocurrido 2 acontecimientos importantes y que tienen relación con esta madurez del ICASE. En primer lugar, hemos recibido una invitación del convenio Andrés Bello para hacer la evaluación de un instituto del convenio Andrés Bello que funciona en Bolivia, y esta semana hemos recibido la orden de proceder, cosa que nos daba gran satisfacción porque alguna vez el ICASE fue sede del convenio Andrés Bello. Ahora no somos sede, pero por lo menos nos han invitado a participar bajo el alero del convenio Andrés Bello, que siempre es bueno. Y además, esta semana hemos sabido que se ha aprobado el proyecto IMPADA bajo el paraguas de la Unión Europea y el proyecto Erasmus, que intenta medir el impacto que tienen las universidades en la sociedad, cosa que es muy importante, porque y el profesor Antonio Castillero lo ha planteado muchas veces, nosotros hacemos y hacemos, pero no siempre tenemos la dimensión exacta de la contribución que la Universidad de Panamá ha hecho a la sociedad panameña. Generalmente, ustedes saben, en los titulares, la universidad cobra visibilidad cuando los estudiantes cierran la calle, cuando hay acontecimientos de esa naturaleza, pero sin duda el impacto de la Universidad de Panamá ha sido muy grande y no lo hemos dimensionado adecuadamente. Nosotros hemos tenido presidentes de la República,
ministros y ministras, embajadores, etcétera, y realmente no sabemos a ciencia cierta, además porque yo creo que la universidad tiene que tener la capacidad de rendirle honor y mérito a las personas que se destacan. En las grandes universidades se hace propaganda, se hace mención de los premios Nobel, en fin, de todas las personas que le pueden dar brillo a la universidad, cosa que a nosotros nos hace falta. Cada facultad debería tener un mural permanente, una placa con los nombres de los egresados notables que han salido, porque la verdad es que tenemos mucha gente valiosa, pero no se le hace el debido reconocimiento. Así que nosotros hemos recibido con mucho beneplácito que se haya aprobado el proyecto Impala, que va a tener sede en 3 países en América Latina: Cuba, Colombia y Panamá. Y en Panamá va a tener sede en 2 universidades: la Universidad de Panamá, que el ICASE va a estar allí representado, y la otra universidad va a ser la Universidad Especializada de las Américas, cuyo rector acaba de entrar al recinto. Bienvenido, rector. Bueno, pasamos a el tema de hoy, que es nuestra 7ª conferencia, que hemos titulado Equidad y Calidad de la Educación. Nosotros tenemos hoy una invitada muy especial, Leonor Calderón Artieda. Ella se define como panameña, con más de 30 años de experiencia profesional transcurridos entre el servicio público y la cooperación internacional, lo que le ha permitido conocer ampliamente ambos sectores. Las áreas de desempeño de Leonor Calderón Artieda han sido fundamentalmente en el ámbito social, con énfasis en políticas públicas para grupos prioritarios, entre los que se puede resaltar el trabajo con mujeres, con la juventud, la niñez y la adolescencia. Licenciada en Relaciones Internacionales y posgrado en Alta Gerencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios especializados en Gerencia y Gestión Social. Entre los cargos nacionales se destacan Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, Ministra de Desarrollo Social, Directora de Cooperación adscrita a la Presidencia de la República, Delegada de Panamá ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, OEA. Entre los cargos internacionales que ha ocupado Leonor Calderón están Oficial Nacional para Género, Salud y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, Analista para la Juventud y Mujer Rural en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador, Guatemala y México, y directora de país para Cuba y República Dominicana, directora regional de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, para México, Centroamérica y el Caribe. Además, Leonor Calderón es integrante del Consejo Asesor del Estado de la Región Informe sobre la Realidad Centroamericana, y esperamos que próximamente vuelva a ser ministra en el periodo 2019-2024, optimistamente. Pero antes de darle la palabra a Leonor, que es un buen augurio, las cosas hay que verbalizarlas para que ocurran. Entonces ya estamos verbalizando que Leonor va a estar en el próximo gabinete presidencial. Pero antes de darle la palabra, digo que por el entusiasmo de que entramos al medio siglo de existencia, a partir de la próxima semana empezamos a cumplir 50 años, se me olvidaba anunciar la próxima conferencia, que va a estar a cargo del doctor Julio Escobar, que se llama Filosofía y Políticas Educativas. Le hemos dado una volante para que la circulen entre sus colegas o la pongan en su lugar de trabajo. El doctor Julio Escobar va a cerrar este ciclo de conferencias, y también pensamos que optimistamente el doctor Julio Escobar va a estar en el próximo gabinete
ministerial. Así que nosotros estamos cerrando este ciclo de conferencias de una manera espectacular. Entonces, un aplauso por favor para Leonel Calderón. Realmente para mí es un honor estar aquí, compartir con ustedes. Tuve la oportunidad de ir a una de las conferencias del ciclo, lamentablemente solo a una, pero de verdad me siento muy honrada con esta invitación para hablar de temas que a lo mejor se salen un poquito de lo que personal vinculado a la educación esté más comprometido, pero creo que son realmente muy importantes y muy relevantes. Me pidieron que hablara de equidad y calidad de la educación, y yo comenté con Araceli que me iba a centrar en un tema muy importante de la equidad, en una de las equidades, que es la equidad de género, que es una equidad realmente muy importante en todo el ámbito de la equidad, ¿no? Y para eso vamos a hacer como un pequeño recorrido sobre lo que podemos entender por equidad, o sea, cómo vamos a interpretar ese tema de la equidad. Con mucha frecuencia escuchamos decir que Panamá es uno de los países más desiguales del mundo, más desiguales de América Latina, en la región, que sin duda es la región más desigual del mundo, que es América Latina y el Caribe. Y efectivamente hemos llegado a ese punto. Hay algunas informaciones que dicen que somos el 6º país más desigual del mundo, otras dicen que somos el 10. Lo real es que sí estamos en el top 10. Somos un país muy desigual y yo creo que eso no lo tenemos que leer en ningún texto. Salir a la calle, recorrer estas ciudades, recorrer el país, es una muestra muy clara de que eso efectivamente ocurre en nuestra sociedad. Y esto se sabe hace mucho tiempo. El tema de la desigualdad en las sociedades es algo de lo que los científicos sociales vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero parece que no tuvieron suficiente éxito. Esperemos que en la medida en que las cosas se hagan más evidentes, nos centremos más en combatir esas graves desigualdades sociales. Quiero citar un párrafo de un trabajo de la CEPAL que tiene más de 20 años, que se llamó La brecha de la equidad, que decía, en 1997, la consolidación de escenarios de pobreza dura, la discriminación étnica, la segregación residencial, la proliferación de sistemas privados de vigilancia urbana y el incremento de la violencia en las ciudades son todas situaciones que afectan seriamente los niveles de integración social y de gobernabilidad. Lamentablemente son situaciones que persisten tal cual. Lo pudiéramos haber escrito ayer y lo pudiéramos haber escrito con referencia a Panamá. O sea, podemos ir punto por punto. Pobreza dura, tenemos aquí sectores que realmente están en una situación muy difícil de pobreza. Acaba de salir un informe de la FAO, en donde pone a Panamá como uno de los países, en el lugar número 9 de los 10 países de América Latina con deficiencias en la alimentación. Yo me reí un poco ayer viendo las noticias, porque en un canal de televisión los reporteros lo interpretaron como que era una dieta inadecuada, dieta baja en carbohidratos. Así no se mide eso. El tema para decir que hay una población que no está bien alimentada es que la población no está consumiendo el porcentaje calórico que requiere para su desarrollo. Y que un país como Panamá, que tiene 10 años liderizando el crecimiento económico de América Latina, esté en esa lista, mínimo nos tiene que llamar a la vergüenza y a la indignación. O sea, no puede ser que haya sectores de este país con obesidad, lo cual no quiere decir que estén bien alimentados, pero versus sectores que no tienen el abasto calórico requerido para su desarrollo. Específicamente grave en la niñez. Aquí tenemos el tema de los sectores de pobreza dura. ¿Qué más duro hay que tener deficiencias en tu propia alimentación? Discriminación étnica lo vemos a diario. Lo vemos a diario con las poblaciones indígenas, con las poblaciones afrodescendientes. Decimos, nos llenamos la boca con mucha facilidad que no somos una sociedad racista, y sí lo somos. Seguimos siendo en muchos aspectos una sociedad racista, y eso es importante reconocer. El otro aspecto, la segregación residencial. Cada vez más comienzan a surgir residenciales en este país que son como búnkers donde nadie puede penetrar. Ahí cuando uno va por el corredor sur hay un área que creo que es Santa María, que usted requiere el mínimo pasaporte para poder pasar hacia el otro lado. Entonces
este tipo de segregaciones residenciales no se veían antes en Panamá ni en casi ninguna de las ciudades de América Latina. Antes nosotros, cuando yo era niña, íbamos a la avenida central y nos encontrábamos con muchísima gente. Ahora no, la gente se segrega en malls. Y no es lo mismo la gente que va a Multiplaza que la gente que va al Brook. O sea, tú te encuentras con la misma gente en diferentes lugares. Estamos convirtiéndonos en sociedades segregadas. Y ya, a pesar de que Panamá no es comparable, no lo podemos comparar a los países centroamericanos, pero cada vez más vemos sistemas privados de vigilancia y compañías privadas de seguridad. Y eso no era una sociedad a la que nosotros estábamos acostumbrados, a ese tipo de cosas. El incremento de la violencia en la ciudad, o sea, lo vemos todos los días en las noticias. Y no es el problema el incremento, sino el incremento de los niveles de violencia, de la agresión. O sea, cada vez las agresiones son más brutales. Yo hace algunos años me llenaba la boca diciendo que aquí no robaban en los buses, ahora parece que roban en los buses todos los días. Entonces sí estamos ante una situación que está llevando, como dice este escrito de hace 21 años, a una situación que pone en riesgo la integración social y la gobernabilidad. Y como decimos, son situaciones que persisten y tenemos aquí un muy buen ejemplo para observar esto. Coexisten realidades en este país y en esta ciudad, no hay ni siquiera que salir de la ciudad, coexisten realidades de primer mundo con situaciones sociales de la mayor precariedad. Ambos sectores de la población, sobre todo las personas jóvenes, y esto es tremendamente riesgoso, se encuentran expuestos a mucha información y a muchos estímulos sobre bienes y servicios que representan símbolos de movilidad social, pero a los que ellos no pueden acceder. Esta es una realidad que venimos viendo también hace mucho tiempo. Hay dos ejemplos que yo quisiera compartirles. Hace un tiempo con un taxista circulando por el área bancaria, conversando con él, le pregunté cómo le iba y él me dijo, no, a mí me va bien, yo no le puedo decir que a mí me va mal, yo salgo a la calle, yo logro recabar el dinero para sustentar a mi familia, y me señala hacia el entorno, me dice, pero lo que sí estoy seguro es que a mí no me está tocando todo lo que me debería tocar. O sea, la gente sí percibe que hay un nivel de desarrollo y hay un nivel de bienestar al que no tienen acceso. Eso sí lo percibe y eso es peligroso en una sociedad, sobre todo cuando esos niveles son tan abismales, son realmente muy drásticos. Y el otro ejemplo de esa coexistencia, ya más referido a los sistemas educativos, hay un ejemplo que a mí siempre me impactó y a mi hermano, que fue el que lo protagonizó más. Uno de mis hermanos es médico y cuando él hace muchos años hizo su examen de admisión para la Escuela de Medicina en la Universidad de Panamá, en ese grupo que se examinó, al menos, no sé si en la jornada en que él lo hizo, él se había graduado de La Salle y estaba muy impactado por una niña de Los Santos que salió llorando del examen porque el sueño de su vida era ser médico y salió llorando. Se había graduado con primer puesto de su colegio en Los Santos y no había pasado el examen porque ella salió diciendo, a mí nadie me enseñó lo que ahí me preguntaban. Eso tiene un nombre, eso es una estafa. Esa criatura había sido estafada porque le dieron un diploma que decía que ella estaba apta para hacer unos estudios universitarios y no estaba apta para hacerlo porque no se lo habían enseñado. Si uno ve el desempeño que ella tenía, si se lo hubieran enseñado seguramente lo hubiera aprendido. Y eso es una realidad que persiste. Y cuidado que persiste con mayor fuerza todavía, ¿no? Y esos sistemas de primer mundo que coexisten, en Panamá hay colegios privados en donde sin ninguna duda más del 50% de sus egresados pasan los exámenes de admisión a las mejores universidades del mundo, sin ninguna duda. A veces de manera automática, los propios colegios tienen mecanismos para que lo hagan. Y sin embargo hay otros colegios públicos o privados, ojo, no todo lo público es bueno, es malo, ni todo lo privado es bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos estudiantes que ni siquiera pueden acceder a la universidad pública de su país con la formación que les dan. Entonces, esta persistencia es realmente muy difícil de manejar. Y por supuesto es una realidad que golpea mucho a una generación de jóvenes, que es muy importante anotar esas características de cómo es la población de jóvenes con la que nosotros nos estamos enfrentando hoy día. Hoy tenemos la población de jóvenes con más educación de la historia. En promedio, todos los jóvenes tienen más años de educación que sus padres.
Se calcula que un promedio de 3 o 4 años más de educación que sus padres. Y el año pasado había una estadística muy interesante de que la población universitaria de América Latina, aproximadamente el 60% estaba constituida por jóvenes que eran la primera persona en su historia familiar que accedía a una universidad. Entonces, esto es muy interesante, o sea, hay una juventud que viene con muchas ganas de recibir cosas positivas, de formarse, que tiene los elementos, pero que quiere que esos elementos les sirvan para vivir una vida mejor que la que vivieron sus padres. Eso también tiene que ir como en correspondencia. Cuando nos referimos a igualdad, y vamos a ir primero a igualdad, hablamos sobre todo de equivalencia humana. Todos los seres humanos somos equivalentes. Hablamos de un principio que quedó como principio sentado desde 1786 en la Constitución de los Estados Unidos, que quedó ya como un principio. Se habló por primera vez en un documento jurídico de la igualdad con el término de todos somos iguales. Y luego la Declaración Francesa, en donde también se habló de igualdad y también se habló de todo, pero se especificó que eran todos los hombres. O sea, no olvidemos que la Declaración de los Derechos del Hombre era clara y específicamente la Declaración de los Derechos del Hombre, con una exclusión de la mujer que le costó la cabeza a la feminista Olympia de Gauche, quien hizo una proclama por la inclusión de las mujeres en esa proclama de libertades, y bueno, su cabeza rodó en la guillotina. O sea que efectivamente las mujeres y las mujeres jóvenes, y creo que es una responsabilidad de todos los que interactuamos con jóvenes, nunca debemos olvidar que lo que tenemos hoy día ha costado la vida incluso de otras mujeres que nos han precedido. O sea, todo ha sido producto de una lucha, efectivamente. A partir de la inclusión en elementos normativos importantes, el término igualdad comenzó a ser incluido prácticamente en todas las constituciones de América Latina. Comenzó a incluirse como un concepto, un precepto constitucional muy importante, y con la palabra todos. Eso comenzaba a hacer una diferencia. Pero no es sino en un periodo muy reciente, menos de 20 años tal vez, que comenzamos a hablar del término equidad. Comenzamos a valorar, analizar y utilizar en procesos sociales el término equidad. Antes siempre hablábamos solo de igualdad. Partimos siempre que igualdad y equidad no son sinónimos. Algunos analistas definen la equidad como un principio que se asocia a valoraciones éticas, morales y políticas. Se le asocia a la justicia, con la idea de que nadie debe estar en desventaja. La equidad incide en la distribución del poder, de los derechos y sobre todo la distribución de las oportunidades. Como decía una amiga muy querida y actual secretaria de la CIGIC, Rebeca Greenspan, lo que no es democrático son las oportunidades, porque el talento sí es democrático. El talento está en todas partes, pero no todo el mundo tiene las iguales oportunidades para poder desarrollar sus talentos. Eso es realmente muy importante. Se le asocia con la justicia, con la idea de que nadie debe estar en desventaja. Incide en la distribución de poder, de derechos y sobre todo oportunidades. No niega las diferencias. La equidad no nos habla de que todos somos iguales, al contrario, pero busca cerrar esa brecha entre las diferencias que son reales pero que son injustas. Parte de la idea de que podemos ser diferentes en nuestra biología, podemos ser diferentes por nuestro origen, podemos tener diferente origen cultural, podemos ser diferentes en nuestra cultura, nuestra formación cultural, nuestro acervo cultural, nuestras prácticas culturales pueden ser distintas, y por lo tanto nuestras necesidades también son diferentes. Nuestras necesidades son diferentes en tiempo, en coyunturas de vida, en espacio, y de eso se trata un poco la equidad. Cuando hablamos de equidad en educación de una manera amplia, nos referimos a que todas las personas deben tener posibilidades de acceder, de permanecer y de aprovechar con éxito. Esto a veces la gente lo cuestiona un poco, el sistema educativo sin distingo de género, etnia, religión o situación económica, origen social o filiación política. Cuando se habla de aprovechar con éxito,
algunos dirían, bueno, pero si se les da la oportunidad de ingresar al mismo centro educativo con los mismos profesores, ya es una oportunidad equitativa. No necesariamente. Las realidades de las personas no son iguales. Si viene una persona con necesidades especiales, hay que hacer lo posible porque tenga las condiciones que le permitan el éxito en ese proceso. Si viene una persona en situación de extrema pobreza, igual. Cada quien va a requerir un abordaje específico a su condición para que pueda obtener el resultado. No conformarnos con que entró y no llegó, sino qué está pasando, cuáles son esas condiciones que están incidiendo en esa realidad tan diversa que tenemos efectivamente. En pocas palabras, el derecho a la educación consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene que ser una realidad para todos y se fundamenta en un principio de igualdad, claramente, que establece que todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos que ya han sido convertidos a marcos normativos. O sea que ya es obligatorio para las instituciones que las personas puedan ejercer todos los derechos humanos, estos derechos que son fundamentales. Ante situaciones desiguales, le corresponde al Estado o a las instituciones tomar todas las medidas compensatorias o correctivas para garantizar esta equidad. Hay un principio que es fundamental en todo este proceso. Tratar igual a quienes no son iguales no es fomentar la equidad. O sea, tenemos que darle realmente a cada quien lo que requiere y lo que necesita. Eso es algo muy importante. Y de ahí viene un poco todo el tipo de medidas para muchos planos de la sociedad cuando se habla de equidad, medidas que también son muy poco incomprendidas en el tema de género, como son las medidas de discriminación positiva. Entonces hay muchas mujeres que no entienden las medidas de discriminación positiva porque piensan, si yo quiero tener algo es porque yo me lo merezco. Sí, tú te lo mereces, pero te lo has merecido toda la vida y no has podido llegar. O sea, no pensemos que nosotras, las que estamos aquí en esta sala hoy, que seguimos siendo minoría, hemos llegado donde estamos porque somos las más inteligentes. No, somos las que tuvimos algunas oportunidades y hay otras que tienen iguales o mejores o mayores capacidades que no las tienen. Entonces se trata también un poquito de eso. Ya para involucrarnos un poquito en todo el tema de la equidad de género, por supuesto que yo no creo que sea necesario ni bien al caso hacer un recorrido con la teoría de género. Creo que ustedes conocen todo lo fundamental de esta teoría que ya hace varias décadas viene siendo parte muy importante del análisis social, pero sí podemos recordar aquellas primeras fases donde se comienza a hablar en los planos globales y en los grandes instrumentos internacionales de lo que es la equidad de género y la teoría de género, y eso me parece súper importante mencionar. Hay una primera fase, ya casi desde el mismo momento en que se crea la Organización de Naciones Unidas, que como ustedes saben es exactamente en la posguerra, en donde está la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, una de las primeras acciones y más importantes del nuevo organismo internacional, en donde ya comienza a plantearse la necesidad de incluir a las mujeres de una manera más específica en toda la vida pública, pero todavía en esos momentos, y eso se extiende como hasta los 60, se sigue manejando una visión bastante asistencialista. La mujer era interpretada todavía como una persona vulnerable, como una persona dependiente, como una persona que necesitaba ser asistida y que su función más importante en la sociedad era la función reproductiva y la función reproductiva y la función de la maternidad. Reproductiva en términos económicos y reproductiva en términos biológicos también. Esa era la función más relevante y eso se reflejaba en todas las instituciones. Acuérdense que por mucho tiempo en los ministerios de salud, el única área que veía la salud de la mujer era la Dirección de Maternidad, de Salud Materna. O sea, la mujer para los sistemas de salud existía en tanto madre, no necesariamente con un ciclo de vida independiente de la maternidad, que es un derecho opcional de las mujeres y no tiene que ser el destino absolutamente de todas. Pero bueno, realmente el empuje más importante en todos estos procesos, para no irnos atrás, comienza en el último cuarto del siglo XX. Desde 1975, cuando en México se convoca la primera conferencia internacional de la mujer en la Ciudad de México y se abrió el decenio de la mujer del 75 al 85.
En esta ocasión fue una gran convocatoria, participaron 133 gobiernos y más de 6.000 representantes de la sociedad civil. Definieron un plan de trabajo, 3 ejes fundamentales y educación era uno de ellos. O sea, lograr la equidad de género en la educación ya desde ese momento se planteó como un objetivo muy importante para todo ese año internacional de la mujer. Había un enfoque para la teoría de género en ese momento que se llamó Mujer en el Desarrollo, en donde se rescataba la participación de la mujer de una manera más utilitarista. Como la mujer ya dejábamos de ser tan vulnerables y tan débiles y tan dependientes, pero éramos un elemento necesario para el desarrollo, o sea, nos tenían que utilizar. Entonces la mujer comienza a involucrarse en tareas comunitarias, en tareas de todo tipo, y con un enfoque muy claro en las mujeres más pobres. O sea, las mujeres más pobres eran las que ameritaban atención porque eran las que habían quedado rezagadas. Las otras como que no era tan importante, y más adelante se ve que no, que la exclusión de género era una función mucho más generalizada que tenía que ver con muchas otras cosas, además de con la pobreza. Luego, después de este arranque y en el marco de ese Decenio Internacional de la Mujer, en 1979, la Asamblea General aprueba lo que hasta el día de hoy sigue siendo la Convención Internacional más completa sobre los temas de géneros, que es la Convención para eliminar, erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW. Como decía, hasta el día de hoy es el documento más completo y realmente define desde su artículo 1 todo lo vinculado a la discriminación, define la discriminación, todo lo que se interpreta por esa discriminación y todas las formas que debe hacerse para poder irla eliminando en los procesos. Establece que todos los gobiernos deben hacer un gran esfuerzo, reconoce que hay estereotipos para eliminar esos estereotipos de género y todas las prácticas discriminatorias que reconoce que existen en la mayoría de los Estados miembros. Y se menciona la necesidad de reconocer la reproducción biológica como una función social, la cual le compete a toda la sociedad y no solamente a las mujeres, en este caso como madres. Y por supuesto, con relación a la educación, le dedica probablemente uno de los artículos más amplios. El artículo 10 establece medidas muy concretas con relación al logro de la equidad en la educación. Establece que los Estados partes adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurar la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Las mismas condiciones de orientación en materias de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas, acceso a los mismos programas de estudio y los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y equipos escolares de la misma calidad, eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, y en particular mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de métodos de enseñanza. Leí completo este parágrafo porque realmente fue un impulso muy importante. A partir de aquí comenzó el mandato de revisar y modificar el enfoque de género en los libros de textos escolares, que realmente muchos no lo tenían, eran situaciones escandalosas, como demostraban cosas o excluían a la mujer de los planteamientos. Eso sí, realmente sirvió a nivel global como un elemento muy importante para poder avanzar en este proceso. Las mismas oportunidades de becas y subvenciones, reducción de la tasa de abandono femenino en los estudios. En aquella época, estamos hablando de 1979, en América Latina la deserción sobre todo era un fenómeno más femenino. Las chicas abandonaban la escuela, más dando la vuelta como entre los 13, 14 años con mucha frecuencia, muy vinculado al tema de embarazo o al tema de cuidado. Cuando había alguien en la familia que tenía que ser cuidado era la mujer, y por supuesto el tema económico. Cuando los recursos eran escasos y solamente alcanzaba para la educación limitada de los miembros, la mujer era la que sufría esto. Eso ya no es una realidad hace mucho tiempo. En América Latina y Panamá tampoco es una excepción, la deserción, y eso no nos alegra, porque no nos alegra la deserción de ninguna manera, pero la deserción escolar hoy día es un fenómeno más masculino que femenino y está vinculada al tema económico. O sea, el hombre se va al tema de trabajar y la mujer se esfuerza más. La mujer tiene una presencia muy masiva en las carreras
probablemente por la manera en que ha sido educada, difícil de saber todavía, ¿no? Las mismas oportunidades para participar en el deporte, comienzan a pedir que se eliminen deportes para mujeres y deportes para hombres, sino que sea posible toda esa participación, y acceso a material informativo que contribuya a asegurar la salud y el bienestar. Ya muy tímidamente se empezaba a hablar de lo que es educación integral en la sexualidad, de comenzar a informar a las niñas y a las mujeres sobre todo lo referente a la salud. Ya desde fines de los 80 y con mucha fuerza en los 90, este enfoque cambia y ya no se habla de la mujer como un recurso del desarrollo, sino se habla de empoderar a la mujer, de darle los elementos para que ella misma pueda desarrollar sus capacidades reconociendo que las tiene. Y ya en Beijing se comienza a usar un término que se sigue usando hasta el día de hoy, que es el término empoderamiento de la mujer. Y recuerdo claramente cómo en Beijing, cuando se traducía el término que estaba en los textos originales como empowerment, se traducía y había muchísimos debates sobre si era una palabra que existiera en español, si existía, si no era. Me acuerdo que hay algunos borradores de Beijing en donde todavía aparece la traducción como potenciación, en vez de empoderamiento, como potenciación. Hoy día ya para las disciplinas sociales el término empoderamiento está plenamente aceptado, igual que el término de género. El término de género en español, como ustedes saben, los puristas del lenguaje tenían otra acepción que no tenía nada que ver con este tipo, como el doctor Castillero, pero perfecto. Pero ya sabe que este término fue aceptado ya como parte de las teorías sociales con esta acepción de las diferencias. Luego, efectivamente, en los 80 y como seguimiento de ese decenio de la mujer, está la conferencia de Copenhague en Dinamarca. Ya, como les dije, la primera fueron 138 estados, en esta, 5 años después, participan 145 estados y participan muchas más mujeres de la sociedad civil. Nuevamente, educación es uno de los temas muy relevantes en Copenhague. Luego está la conferencia de evaluación del decenio, que es el plan de acción de Nairobi en Kenia, cuando efectivamente ahí ya participan 157 estados y más de 12.000 delegados de la sociedad civil. O sea, el tema comienza a posicionarse de manera muy fuerte en toda la agenda global. Y en 1994, que culmina con la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en donde efectivamente ya aquí la participación fue muy masiva, fue de 189 estados y una reunión de organizaciones de la sociedad civil con más de 30.000 participantes. Esa conferencia se constituyó en ese momento en la conferencia más grande que haya tenido Naciones Unidas en su historia. O sea, el tema de la mujer estaba totalmente posicionado y comenzó a ser muy convocante. Había claridad de que no se podía avanzar en el desarrollo sin la inclusión de las mujeres. Antes de Beijing, un año antes, había tenido lugar en Cairo la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y es muy importante mencionarlo porque efectivamente resalta Cairo, ya habla del tema de la educación y habla de que aproximadamente el 75% de las personas analfabetas en el mundo eran mujeres en ese momento, y recalca la necesidad de hacer un énfasis muy importante en educar a las mujeres como un mecanismo de poder hacerlas realmente dueñas de su destino y de su vida. Y comienzan a salir algunas cifras que son muy interesantes, que tienen que ver con la educación de la mujer y que la OPS también las comienza a sacar. Comienzan a salir muchas evidencias de que a mayor años de educación, menor mortalidad materna, a mayor años de educación de la mujer, mayor mortalidad materna, que a mayor años de educación de la mujer, menor mortalidad infantil, una mujer con más años de educación, menor mortalidad infantil, matrimonio más tardío, también a mayor años de educación, menor riesgo de ser víctima de violencia de género, y se comienza la sociedad a dar cuenta de que la inversión en la educación en la mujer es una inversión realmente de muchísimo retorno social, es una inversión muy importante. Invertir en la educación de una niña es relevante no solo para ella, sino para toda la comunidad. Y por primera vez la Convención de Cairo habla de el derecho de todos los seres humanos de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Esto siempre había sido algo del ámbito privado, nunca había estado en un documento de carácter internacional. Esto es muy importante porque obliga a los estados a proveer métodos para que las mujeres puedan organizar su vida.
Y el derecho a la salud reproductiva se convierte en un derecho que abre la puerta a otros derechos. O sea, la mujer que es capaz de controlar y decidir sobre su reproducción es capaz de decidir cuándo quiere seguir estudiando, cuándo se involucra en el mercado laboral, cuándo interrumpe para poder hacer otras cosas, tiene control de su vida y le permite realmente desarrollarse de mejor manera. Y bueno, está totalmente comprobado que una mujer con acceso a información, con acceso a servicio y con acceso a métodos, no va a estar embarazada todos los años. Realmente controla su mecanismo de fecundación, va a tener pocos o muchos hijos, como ella lo quiera decir, pero va a ser parte de su decisión y de su autonomía. Efectivamente, en Beijing también hay un capítulo muy importante de educación de la mujer, y en ese capítulo, que tiene 18 artículos, enumera medidas muy relevantes sobre la educación de la mujer. Se menciona que la educación no discriminatoria no solo es beneficiosa para los niños, sino también para las niñas, sino para los niños, y que es el camino para construir relaciones más igualitarias en la sociedad. O sea, que esta es la puerta de entrada para que a nivel de toda la sociedad tengamos relaciones más igualitarias. Se mencionan lo mucho que se ha avanzado, porque efectivamente ya se había avanzado, pero se recalcan todos los rezagos y todos los obstáculos, de cómo el entorno se convierte en un obstáculo a veces para que la mujer pueda avanzar. Las tareas de cuidado que mencionábamos hace un rato, que hasta el día de hoy siguen siendo un obstáculo. O sea, si la sociedad no provee en un mundo en donde ya no hay un solo proveedor, sino que en la pareja familiar prácticamente en la gran mayoría los dos son proveedores, si la sociedad no facilita la estructura adecuada para las labores de cuidado, para la atención de enfermos, para la atención de los menores preescolares, realmente eso va a limitar el desarrollo fundamentalmente de las mujeres, como las labores de cuidado se convierten en un ancla para que se pueda seguir avanzando. Se menciona el embarazo adolescente como un elemento que retrasa tremendamente, y bueno, ¿qué diremos aquí? Que tenemos una cifra que va en aumento y todavía seguimos sin una educación integral en sexualidad formalmente aprobada en las escuelas, porque está la discusión de quién es la competencia. Definitivamente es una competencia del Estado, y en lo personal yo pienso que es una competencia absolutamente indelegable del Estado, como cualquier otro tipo de instrucciones que se deban dar a lo largo de la vida. Los matrimonios tempranos, que afortunadamente ya la mayoría de las legislaciones en América Latina han ido eliminando los permisos para casarse antes de los 18 años. Antes había como una dispensa que los padres podían pedir para que los menores se casaran. Ya hoy día eso está eliminado de la mayoría de las legislaciones, porque realmente no tiene ninguna razón de ser. O sea, formar una familia, nos llenamos la boca hablando de la familia y sin embargo pretendemos que pueda formar una familia alguien que ni siquiera es mayor de edad y tiene un control ni siquiera jurídico formal sobre su vida. Entonces, todavía en el 95 se menciona la importancia de erradicar los sesgos de género de todos los materiales didácticos, que seguían reforzando funciones, a veces de manera muy sutil, funciones tradicionalmente asignadas a los hombres y las mujeres, y habla de un elemento importante que no se había hablado hasta ahora, de la falta de sensibilidad de muchos educadores y cómo esto se convertía en un factor negativo para la inclusión de más mujeres. Se refleja ya una preocupación por una mayor participación de las niñas en las disciplinas vinculadas a las ciencias y por la retención de las niñas en el sistema escolar. Se menciona el rol formativo o deformativo de los medios de comunicación y la necesidad de promover políticas públicas de inclusión en diversos aspectos, ya que todo repercute en la generación de un entorno que sea más propicio para esto. Y proponen varios objetivos estratégicos, como asegurar la igualdad de acceso en la educación, eliminar el analfabetismo entre las mujeres, aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, a la ciencia y la tecnología, y establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios. Así la comunidad internacional sigue conformando toda esta plataforma, que es una base muy importante, y a partir de la década de los 90 hay un sinnúmero de aspectos, yo solamente he mencionado los vinculados al género, que la comunidad internacional comienza a reordenar. Ustedes recordarán que en el 90, 92, 89 comenzamos con la Conferencia de los Derechos del Niño, 92 la Cumbre de la Tierra en Río,
93 derechos humanos en Viena, 94 dijimos población y desarrollo, 95 en la mujer, 96 hábitat, desarrollo social. O sea, toda la década de los 90 fue una década para generar grandes consensos globales. Y estos consensos globales iban a conducir a un gran consenso sobre una agenda global de desarrollo que fue en la cumbre del milenio en el 2000, donde se aprueban los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprueban, que son simplemente 8 en ese momento, en esa primera fase, que iban a ser evaluados, fueron evaluados en el 2015, y es en esa base de este consenso que se había venido construyendo a lo largo de toda la década de los 90. Y hay dos objetivos concretamente que tienen vinculación directa con la educación, referidos al tema de la equidad en la educación. El objetivo 2, que es lograr la enseñanza primaria universal, y el objetivo 3, que es promover la igualdad entre géneros y la autonomía de las mujeres. Pero sin embargo, es importante, y esto es necesario decirlo, porque a veces la complacencia fácil ocurre con mucha frecuencia. El objetivo 2 solamente hablaba como medida de la matrícula equitativa en las escuelas, que la enseñanza primaria universal fuera para niños y niñas, que fuera equitativo. Panamá ya había logrado eso en el 2000. O sea, nosotros iniciamos el periodo de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio con este objetivo ya logrado. O sea, no tenía ningún sentido realmente 15 años después decir que habíamos logrado algo que ya estaba en ese camino. Lo ideal hubiera sido que nos hubiéramos puesto metas mucho más específicas para seguir avanzando en esa línea. Y efectivamente el tema de la matrícula escolar tampoco garantizaba el egreso y era lo único que medía, el tema de la matrícula escolar. Y el ODM 3, que se proponía eliminar desigualdades entre los sexos en primaria y secundaria para el 2005 y en los niveles terciarios para el 2015. Efectivamente lo de primaria se logró, lo de los otros todavía tenemos algunas dudas de que se haya logrado de una manera equitativa. Pero bueno, salimos de los objetivos del milenio con una evaluación positiva en términos de estos objetivos de educación. Y la comunidad global construye otra agenda global de desarrollo, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son del 15 al 30, que es la agenda en la que estamos en este momento. Estos objetivos tuvieron un proceso de construcción muy diferente al anterior. El anterior, digamos que todo el proceso de los 90 sirvió como punto de partida y se construyen, hay que decirlo, en las oficinas de Naciones Unidas y con algunos delegados gubernamentales. Los ODS no, los ODS tuvieron un proceso de consulta muy intenso, con participación incluso a través de las redes, de población joven, de población de la sociedad civil, de comunidades, un proceso de varios años para llegar a este acuerdo. Y por supuesto sale una agenda mucho más amplia, con 17 objetivos y 169 metas, y con un proceso de construcción realmente y de evaluación mucho más participativo y más específico. Y además con un eslogan que nos llama claramente al tema de la inclusión de las mujeres, que es no dejar a nadie atrás. Y hace un llamado a la inequidad que ya teníamos en el mundo a inicios ya en el 2015, ¿verdad? Era muy latente y muy evidente, y efectivamente nos invita a que en este proceso de desarrollo los gobiernos procuren arrastrar a todo el que se está quedando rezagado. Hacer un esfuerzo muy grande por incorporar en toda la agenda de desarrollo, y por supuesto no podemos dejar de pensar que uno de los sectores que hay que seguir impulsando en este proceso de desarrollo son las mujeres. Somos más del 50% de la humanidad y realmente en muchos países todavía un segmento muy rezagado de los beneficios del desarrollo. Y hay la clara como conciencia de que es necesario apurarse un poco más. Como que ya tenemos muchos años hablando de estas cosas y los logros son muy, muy lentos, y por ahí hay algunos cálculos muy interesantes de no sé cuántos cientos de años. Si seguimos al ritmo que vamos, lograríamos tener, al menos en la equidad salarial, leí un cálculo el otro día que decían que si seguimos al ritmo que vamos, probablemente dentro de 150 años tengamos equidad salarial de hombres y mujeres. Entonces no, la claridad es que no podemos seguir ese ritmo, que hay que hacer algo para acelerar este proceso, sobre todo con los niveles de educación alcanzados por las mujeres. O sea, las mujeres
han alcanzado niveles de educación muy importantes. En América Latina, Panamá no es una excepción. Las mujeres son el segmento de la población que tiene más años de educación. O sea, en Panamá no solo la matrícula, en Panamá tenemos, no conozco la cifra, a lo mejor aquí me lo pueden decir ustedes, pero sé que son más de 15, cuidado, 20 años de estar egresando más mujeres que hombres de la universidad. Lo que pasa es que todavía tenemos ese egreso, tiene una carga muy fuerte en determinadas carreras. Carreras que a la hora, en el mundo laboral, se quedan en una determinada base de la sociedad y las mujeres llegan a lo que se llama el piso pegajoso. Ese lugar donde llegas y donde no te puedes despegar, y luego las que logran subir se encuentran entonces con el techo de cristal. Llegaste hasta un punto en donde tampoco subes más. Y todos estos son elementos que se deben ver y se deben evaluar desde todo el proceso educativo, efectivamente. Y el ODS 4, que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y por primera vez un objetivo de desarrollo nos habla de la calidad, porque ya es muy evidente en el mundo que la inequidad en la calidad es un problema para la inequidad social. O sea, hay una inequidad muy severa en la inequidad de la calidad educativa. El déficit de la calidad, como decimos, es tan perjudicial para niñas como para niños, o sea, es perjudicial para todos los estudiantes, por supuesto. Y es el gran reto de los sistemas educativos. Además, al interior de los propios sistemas educativos existen disparidades en materia de participación y competencias para puestos de dirección de alto nivel, a pesar de ser uno de los espacios más feminizados en el mundo laboral. Efectivamente, no solo en Panamá, en toda América Latina y en general en el mundo, la educación es un ámbito laboral muy feminizado, donde hay muchísimas mujeres trabajando. Pero eso no es correspondiente al número de mujeres en las posiciones de dirección, ni siquiera en los centros educativos y menos en las altas direcciones de los procesos educativos, ni en los planos nacionales ni en los internacionales. De repente nos podemos encontrar con algunas excepciones que las hay, pero estoy hablando de lo que son las estadísticas globales, generales, los promedios que se dan efectivamente. Y hablando del tema de la UNESCO, ni siquiera una organización como Naciones Unidas, que tiene más de 20 años de tener políticas laborales de discriminación positiva para el género, tiene equidad en los puestos de dirección. O sea, en la medida en que va subiendo en los niveles laborales, la presencia de mujeres comienza a ser más escasa. Lo digo por absoluta experiencia propia. Y cuando uno evalúa, que yo lo he hecho con algunas compañeras que estuvimos trabajando en Naciones Unidas por muchos años, cuando uno evalúa el tránsito de las mujeres en Naciones Unidas, el tránsito de ascenso de una mujer es probablemente sin exceso el doble de tiempo que el tránsito de ascenso de un hombre en el sistema de Naciones Unidas. Eso sigue siendo una realidad. Habría que investigar cuáles son las causas, qué está pasando, por qué, pero efectivamente a las mujeres se nos exigen mucho más desempeños a la hora de entrar, una historia previa más fuerte, y los hombres tienen una carrera meteórica en la organización, y eso puede ocurrir a lo mejor en muchos otros espacios laborales, ¿verdad? Bueno, y luego, habiendo hecho este recuento que es de carácter global y en general, hay además, y solamente lo voy a mencionar, hay un único instrumento que me llamó la atención, que es la Convención relativa a la lucha contra la discriminación, contra todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que data de 1960. Yo no lo conocía. Panamá fue firmante, pero nunca lo ratificó. Hay muchos países que sí lo ratificaron, y realmente, pues, como vemos, nadie lo ha conocido mucho, y sin embargo está ahí. Son de esas cosas que a veces coleccionamos y que no ha tenido una función que pudieron haberla tenido, ¿no? La agenda global internacional ha venido marcando cada vez con más fuerza la necesidad de lograr esa equidad en la educación, en la participación de las mujeres. Sin duda hay un compromiso internacional muy claro, hay un compromiso, yo creo que es un compromiso público en la mayoría de las poblaciones. Ya hoy día
es políticamente incorrecto decir que tú te opones a temas como el avance de la mujer, es una cosa muy generalizada y muy conocida, pero son muchos todavía los pendientes que tenemos para alcanzar esto. En un reciente y muy probablemente el último informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO del presente año, del 2018, sobre la equidad de la educación, nos recuerda que a nivel global solamente hemos alcanzado la paridad en la educación en un 66%, claro, a nivel global. En la educación primaria, un 45% de paridad en la educación secundaria y un 25% en el segundo ciclo de secundaria. O sea, todavía es una información que es de datos del 2015. Y efectivamente en ese mismo año existían en el mundo, en el 2015, 264 millones de niños y niñas que no asistían a la escuela. 5 millones de ese grupo de los de primaria, 5 millones, había 5 millones más de niñas que de niños que no asistían a la educación primaria. En el 2015. O sea, todavía estamos ante una situación muy grave de deficiencia de acceso a la educación de las mujeres en el mundo. Y todavía seguimos impulsando la matrícula, sin entender que la matrícula no garantiza necesariamente la culminación de los estudios. Y que en muchos países, efectivamente, la deserción sigue siendo un gran reto. Como decíamos hace un momento, ya en Panamá la deserción femenina no es un problema. Yo creo que valdría la pena sentarnos a estudiar cuáles son las razones que están empujando a los jóvenes a desertar, porque hay un momento de deserción entre los 14 y 15 años que está ocurriendo masivamente en Panamá y sería muy interesante hacer esa evaluación para hacer esa investigación. Una de las cosas que les puedo decir, y yo creo que es válido decirlo en este escenario, nos hace falta mucha investigación sobre estos aspectos en el plano educativo. Tenemos que saber más cuáles son estos condicionantes que están afuera de las aulas, que están impidiendo el avance y que están impidiendo que el proceso educativo pueda realmente llegar a todos de una manera eficiente. Las mujeres cada vez culminan más sus estudios, como decíamos hace un momento, pero en el mismo sentido cada vez son menos en las STEM, que son las ciencias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cada vez tenemos menos mujeres y eso es preocupante y eso requiere alguna acción intencional para poder promover, invitar, acercar más a las mujeres a las STEM. Sin que esto nos lleve, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, sin que esto nos lleve a prescindir de las otras disciplinas que son muy importantes. Quiero citar a una filósofa norteamericana, que es la doctora Martha Nussbaum, que a mí realmente me encanta lo que escribe, que es una persona que nos habla de que efectivamente en el afán por lograr una mayor formación para hombres y mujeres en las ciencias exactas, muchos países y muchos gobiernos lo han hecho en detrimento de las disciplinas humanitarias, lo han hecho en detrimento de esas disciplinas que son las que nos ayudan a formar ciudadanos, que son las que nos ayudan a crear identidad, a generar ciudadanos que tengan capacidad de empatía. Entonces, en algunos lugares estamos construyendo máquinas de hacer cálculos que no tienen ninguna habilidad para la vida en democracia ni para ser ciudadanos completos. Y eso realmente hay que valorarlo. O sea, si nos dejan de enseñar historia, terminaremos no sabiendo quiénes somos, ni a dónde pertenecemos, ni no teniendo ese sólido sentido de pertenencia, que es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener como ciudadanos. O sea, la formación en ciudadanía y democracia requiere de la fortaleza también de otras disciplinas, ¿no? El tema de las capacidades diferenciadas entre hombres y mujeres, y sobre eso habría muchísimo para investigar, sigue siendo muy discutido. Y cada vez, bueno, efectivamente, se caen algunas de estas teorías en su interpretación absoluta. Lo que es claro es que sí hay diferencias en las capacidades. Y probablemente hoy día sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 20 o 30 años del cerebro humano. Hoy día sabemos más del papel de las hormonas en nuestro organismo, en nuestro propio cerebro. Hoy día tenemos muchos más elementos y sabemos efectivamente de que no es que seamos ni mejores ni peores, somos diferentes. O sea, hay muchos estudios
que hablan, y a lo mejor aquí el doctor Castillero lo conoce, claro, porque hablábamos de ese tema de la lectoescritura hace un momento, de la ventaja de las niñas en lectoescritura en determinada etapa de la vida que se empareja luego en la edad adulta. Siempre se ha hablado de la ventaja de las mujeres en la comunicación, de nuestra mayor habilidad para comunicarnos. Y eso a lo mejor puede tener que ver con el mejor desarrollo de la lectoescritura que los hombres. Y se han detectado, hay muchísimos estudios, pero nada concluyente, pero sería interesante poder tener más elementos, ¿verdad? En algunos casos puede tener que ver con el entorno, pero sin duda, yo creo que no hay que negarse ni hay que rechazar eso, también puede tener con capacidades diferenciadas que la tenemos. O sea, yo creo que no se trata de... Sabemos que somos diferentes, la igualdad que reclamamos es la igualdad ante derechos, la igualdad en el ejercicio de los derechos ante una situación absolutamente diferenciada. Efectivamente, no somos ni mejores ni peores, ¿no? Hay otro elemento interesante, así como la lectoescritura en la básica dice que las mujeres tienen un mayor desarrollo, en la edad adulta hay más mujeres analfabetas que hombres analfabetas, pero esto puede tener entonces con elementos del entorno. La mujer ya en la edad adulta va a disponer de menos tiempo para labores formativas y educativas de la que puede disponer un hombre. Ya una mujer en edad adulta tiene su vida comprometida con las tareas familiares y es muy difícil que saque tiempo para una etapa formativa autónoma. Entonces todos son elementos muy interesantes. En los TIC, por ejemplo, se muestra una disparidad, siendo mucho menor el número de mujeres que poseen competencias en TIC, tanto en la infancia como en la edad adulta. ¿Por qué? No lo sé, tendríamos que preguntárselo al doctor Douglas, que dio la charla acá de tecnología, pero son todos elementos que ameritan ser investigados para poder incidir sobre ellos. Una vez que se abandona la escuela, las diferencias entre hombres y mujeres persisten a nivel de posiciones de liderazgo institucional y político. Y este déficit de representación femenina en los niveles de decisión impacta todos los otros escenarios donde se lucha por la igualdad. Hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, que no lo conocía, que es que la baja presencia de las mujeres en los parlamentos incide en la menor aprobación de leyes de carácter social. Es realmente muy, muy interesante. Las asambleas legislativas que incluyen una mayor proporción de mujeres favorecen por lo general los gastos en salud, educación y bienestar social a expensas de los gastos de defensa. Las asambleas legislativas que tienen un mayor número de mujeres gastan menos en gastos militares y en gastos de defensa. Son elementos muy interesantes y este tema del gasto es una inferencia que ya yo he tenido oportunidad de verlas en otros aspectos. Cuando estuve con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador, hicimos un estudio sobre la mujer migrante en sus tres fases. La mujer migrante en su lugar de origen, en la ruta y en su destino. Y fue muy interesante observar que de lo que la mujer migrante ganaba cuando era ella la que estaba enviando la remesa, enviaba un porcentaje por lo menos 40% mayor al que mandaba el hombre migrante. O sea, la mujer trabajadora migrante se dedicaba a trabajar para mandar el dinero a su familia y para vivir con lo mínimo. El hombre migrante le mandaba algo a la familia y él vivía. La culpa de todos los programas de transferencia condicionada tienen a las mujeres como receptoras, porque está totalmente comprobado que el dinero que la mujer recibe va a impactar en su familia, en su vivienda, en la educación de sus hijos y en la salud de sus hijos. A diferencia, no necesariamente lo podemos generalizar, pero en generalidad la mujer va a gastar ese dinero más de esa forma que lo que gastan los hombres. Efectivamente, la estadística de la presencia de mujeres en puestos de dirección sigue siendo todavía muy preocupante. En el 2017, de 193 países, 11 mujeres eran jefas de Estado y 12 jefas de gobierno. En América Latina, la última presidenta que tuvimos fue Michelle Bachelet. En este momento no tenemos ninguna y no hay nada que se perfile en el horizonte. Mientras los países nórdicos tienen un 41% de mujeres parlamentarias, América Latina tiene un promedio de 28.5% y Europa 26%. Y muy pocas mujeres en las autoridades superiores de educación en general en América Latina.
Efectivamente, la equidad de la educación es una herramienta muy decisiva para el logro de la equidad en todos los otros niveles de la sociedad. Y por eso es tan importante trabajar la equidad de género en la educación, porque esto podrá convertirse en un disparador para todo lo demás en la sociedad. No hay ningún mecanismo que se aplique de manera efectiva para el rendimiento de cuentas. Es muy importante evaluar, monitorear estos logros en la educación, porque la educación se puede constituir en la piedra angular para empezar a transformar las estructuras en pro de la igualdad y provocar un verdadero cambio transformador a favor de los derechos de las mujeres. Y realmente esto tendría que involucrar a otros sectores, no solamente al sector educativo. Es necesario que un verdadero enfoque de género se aplique a todos los aspectos de la política educativa, así como los procesos de planeación, las políticas, la planificación, los informes y la evaluación deben contemplar los elementos de género y medir el avance o el rezago, la eficiencia o el impacto que están teniendo estas medidas. Las normativas deben bajar al propio escenario educativo con medidas concretas y puntuales y tratar de pensar en una estrategia mayor de la participación de las niñas. Y esto no puede ser una receta ni siquiera nacional. Yo creo que hay que permitirle a los niveles locales e incluso a los centros educativos poder decidir de la mejor manera cuáles son esas medidas que podrían favorecer la mejor participación de las niñas, no solamente la mayor, sino el mayor involucramiento en las disciplinas científicas, la mayor retención. En Panamá no tenemos necesariamente esos problemas, aunque no sé si en las áreas indígenas, por eso digo, habría que evaluarlo. Pero, por ejemplo, en Guatemala está totalmente comprobado que la inexistencia de baños para hombres y para mujeres en las escuelas primarias es un elemento de deserción de las niñas en el momento en que tienen su desarrollo. Dejan de ir a la escuela. La falta de luz en los baños hacen que dejen de ir a la escuela. La falta de un transporte seguro o de caminos seguros hacen que las niñas dejen de ir a la escuela. Entonces son todos elementos de un entorno que inciden de una manera muy importante. Y por eso, y qué bueno que tenemos a alguien de la Facultad de Arquitectura aquí hoy presente también, por eso también la infraestructura de las escuelas tiene que ver con la equidad de género. Y por eso el tema de que el enfoque transversal de género debe ser algo que involucre a todas las disciplinas, porque cada quien tiene un elemento para poder facilitar estos procesos. Como decíamos, los baños diferenciados, la iluminación dentro y fuera del plantel, los servicios de atención de higiene para las niñas, sobre todo los servicios vinculados a su periodo menstrual, cuando la escuela le ofrece esa atención, cuando hay una profesora mujer que se encargue de atender a las niñas y orientarlas, eso hace una diferencia, sobre todo en poblaciones rurales y poblaciones indígenas. No solamente en las escuelas, hay otro elemento muy interesante que es cuando me tocó en estos años también vivir muchas situaciones de emergencia, en alusión al primer aniversario que tuvimos ayer del terremoto de México, cuando se hacían estos centros de refugiados de un evento natural, el hecho de no tener baños diferenciados, aunque sean portátiles, para hombres y para mujeres, podía agravar muchísimo la situación. Se producían en esa situación de masividad, de precariedad y de temor, las violaciones se exacerban. Entonces, ese tipo de cosas ocurrían con más frecuencia. No tener baños iluminados en una situación de precariedad son elementos súper importantes. Los programas de alimentación escolar o los programas de recursos condicionados también pueden jugar un rol importante en la participación de más niñas en las escuelas, pero va a requerir sobre todo una selección muy cuidadosa de las familias y sobre todo de un acompañamiento muy cercano y de un monitoreo para poder realmente avanzar en esto. Y por último, yo creo que la sensibilización a la formación del personal docente en aplicación, en la comprensión del enfoque de género. Yo veo aquí a la mayoría sentir y estar muy convencido, pero yo que he estado en capacitaciones intensas con el tema de género, la resistencia sigue siendo muchísima y la negación sigue siendo muy fuerte. Hay muchos hombres y mujeres que niegan que estas diferencias sean reales, que se rechazan verlas y rechazan darse cuenta y mucho menos actuar en consecuencia para poderlas subsanar. Entonces ese proceso de capacitación es muy importante.
Y por supuesto, conocimiento y observación de las normas nacionales. Hoy en día tenemos un cuerpo normativo nacional muy importante. Por ejemplo, con el tema del embarazo adolescente, tenemos disposiciones legales que dicen que la niña no puede ser expulsada del centro educativo y que tiene derecho a continuar su formación. Pero lo real es que el propio medio, el entorno, la termina expulsando del centro educativo. Y hoy día sabemos que de las niñas que están asistiendo a educación formal, las que quedan embarazadas, más del 40% no regresa al sistema educativo. Y las que regresan lo hacen varios años después en grave detrimento para su proceso formativo. Entonces, realmente, volvemos a repetir esto, las leyes son un punto de partida, no un punto de llegada. Hay que hacerlas efectivas, hay que hacer su cumplimiento una realidad. Ya hay algunas universidades en el mundo, cito la Universidad de Oviedo, que exige para otorgar cualquier plaza de docente de cualquier disciplina que sus profesores hayan pasado una formación en género. Entonces, nada más dejo el dato ahí, para cualquier tipo de disciplina, porque interactúan con hombres y con mujeres, para que puedan hacer realmente algo de otra manera. Hay que garantizar que existan las ofertas educativas también, porque si damos una transferencia condicionada para poder continuar el tema educativo y no hay accesible la secuencia para poder continuar ese proceso, estamos perdiendo todo el esfuerzo. O sea que es la labor de muchísimos sectores. En todos los niveles es necesario identificar y eliminar las barreras de género. Y como decíamos hace un momento, las evaluaciones nacionales no nos sirven, las globales tampoco. Hay que hacerlas casi que centro por centro, comunidad por comunidad, para ver cuáles son los elementos que están incidiendo y cuáles son los que pueden jugar un rol positivo para que las mujeres puedan, como deben, tener un mejor desempeño educativo. También se puede aprender la igualdad de género y la equidad también se puede aprender. Así que yo lo dejo aquí. 1 hora y 5 minutos. Nutrida defensa, argumentación. Acá hay que cuidar, aquí hay exactamente, si no me equivoco, 48 mujeres, no, sí, 25. Cuidadito. Sí. No sé si hay en otro salón cómo está, pero aquí, por lo menos acá, esa es la proporción. Bueno, pienso que los que no teníamos información tan detallada de la cosa, ahora estamos más ilustrados. Sí. Estamos más ilustrados de por cuáles razones tenemos que, contribuir a que esas diferencias, por lo visto siguen siendo en algunos casos vayan siendo eliminadas lo más rápido posible para dar quizás paso a una manera distinta de poder convivir de una manera más plena en nuestro carácter de ser humano. Abrimos entonces un espacio para las preguntas y les pido por favor que seamos precisos, concretos en la pregunta y que evitemos los discursos. ¿Sí? Porque así quizás tengamos oportunidad para que participen las personas y para que quien ha expuesto brillantemente la exposición con respecto a los objetivos de desarrollo, principalmente con la perspectiva de género, nos pueda ofrecer un poco más de su punto de vista respecto de este partido. Queda abierto entonces el periodo, sería un periodo de 25 minutos para ajustarnos al periodo establecido para esta conferencia. Si no hay preguntas, no debería haber. Bueno, yo primero quiero felicitar a Leonor por su excelente recorrido por a nivel internacional, la plataforma pues que ha permitido estar donde estemos ahora mismo en cuanto a los derechos. Pero quiero retomar algunas de las cosas que mencionó acá Leonor, en el sentido de que efectivamente hoy en día, por lo menos en América Latina y Panamá, las mujeres tienen una alta presencia en el sistema educativo. La matrícula universitaria es el doble prácticamente
de 60-40 y en algunas instituciones más a favor de las mujeres, pero no así por ejemplo, en la Universidad Tecnológica la relación es totalmente diferente, 70-30, 85. Entonces, Leonor señalaba que aun cuando hay más mujeres en el sistema educativo, siguen estando en las áreas llamadas tradicionales: secretariado, docencia, enfermería, administración, etcétera. Y hay que trabajar en ese sentido, en ver cómo a las niñas y a las jóvenes se les induce a estudiar carreras de punta como informática, ingeniería, cibernética, no sé, todas esas las tecnologías de punta. Pero al mismo tiempo quiero rescatar, fíjense, que si bien está cambiando completamente el panorama del mercado de trabajo, producto del desarrollo de la ciencia y la tecnología y la impronta de la robotización, lo que va a desplazar a muchas personas en el mercado laboral, al mismo tiempo ese desplazamiento va a requerir cada vez más de los seres humanos lo que se llama las habilidades blandas, socioemocionales. Y precisamente las mujeres somos las especialistas en ese tipo de destrezas. Así que, aun cuando no estemos en las tecnologías de punta, como decía Leonor, somos expertas en comunicación. Y además tenemos una habilidad especial que se ha llamado sexto sentido, intuición femenina. Tenemos una habilidad especial para el manejo de las emociones, incluso para percibir cosas o situaciones que otras personas no perciben. De manera general, yo creo empíricamente que esta habilidad, este sexto sentido, esta capacidad de ver más allá, creo yo que la da la maternidad, aunque no lo he estudiado científicamente. Pero es cierto que las mujeres tenemos mejor y mayor manejo socioemocional en relación a los varones. Entonces, si bien tenemos que ir más hacia las carreras novedosas, también es importante incorporar a todo el manejo de la sociedad, la política, como señalaba Leonor, esta habilidad muy femenina del manejo de las emociones, sobre todo ante la impronta de la robotización. Ahí viene una pregunta valiente de nuestro querido doctor Gregorio Urriola, que además fue el que inició este ciclo de conferencias. Bienvenido nuevamente, doctor Urriola. Y ya que hay preguntas, yo solo quería hacer este comentario, de que si bien rescato lo que decía Leonor, somos diferentes y tenemos destrezas distintas que hay que aprovechar, sobre todo en el más alto nivel en la toma de decisiones, que es donde precisamente no hemos estado. Tal vez habría menos guerra si las mujeres tomaran las decisiones políticas en el mundo, que espero que sea el futuro. Gracias. Hay una pregunta. Si hay alguna persona que quiera hacer uso de la palabra en el salón contigo, en este momento le abrimos el espacio para que lo haga. Buenas tardes, del Salón 2, un participante desea hacer una pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy el profesor Néstor Aguilar, psicólogo. Profesora Leonor, un placer. Profesor Urriola, un placer también que se encuentren en esta sala. Sí, como mencionado por la profesora y también por la directora, lo he podido ver en la educación, en el caso de las niñas, que la mayor resistencia muchas veces la ponen las propias mujeres por el avance. La limitación en sus madres también, lo he visto en las aulas de clase. Siento que sí es necesario la educación inicial, como proyecto, para darle esa formación y esa fortaleza a la niña, porque se empieza de ahí.
en ese desarrollo de 5 años en adelante, he podido percatar en otros países donde desde recién a los 5 o 6 añitos a las niñas o a los niños se les va indicando, ¿no?, cuáles son sus prioridades, cuáles pueden ser sus metas, sus objetivos, y con ese entusiasmo ese niño va creciendo, esa niña va creciendo y se va fortaleciendo de ideas y metas, como no, ya se proyecta. Pero en Panamá todavía nos falta un poquito, pero gracias a Dios hemos adelantado bastante, pero sí es necesario un proyecto inicial. Yo quisiera dar solamente unas cifras que tengo aquí con relación a Panamá que son interesantes. Las mujeres constituimos, esta fecha 2015, el 70% de las egresadas de la universidad en general y el 67% de la población egresada de posgrado. Pero el 70% de esas egresadas están en 5 carreras: enseñanza, sanidad, ciencias sociales, enseñanza comercial, administración y derecho. Y en las carreras STEM somos solamente el 30% de las matriculadas y solo el 10% de ese 30% finalizan las carreras. Entonces sí, realmente hay una brecha ahí. Aquí tengo una pregunta del profesor Urriola que me gustaría que, yo la voy a leer: pluralidad del discurso de género versus sistema a estos discursos, versus resistencia a estos discursos, condicionantes sociales y culturales. Puede ampliar sobre su percepción en la sociedad panameña, en la realidad panameña. Bueno, sí, si quiere... Sí, solamente para ampliar el contexto de la pregunta o de la reflexión que pido, porque lo que pido es una ampliación de su percepción en el caso panameño. Es decir, después de escuchar su recorrido por los consensos internacionales, o sea, consensos entre Estados a nivel muy alto, pero yo creo que son pretendidos consensos. Es decir, que vueltos a la realidad nacional tienen un limitado alcance. Y el limitado alcance viene por 2 cosas. Ni todo lo que asignan los estados se traduce en las políticas públicas, ¿no? Lo primero. Ni todo, incluso lo que las políticas públicas dicen que van a hacer, se transforman en medidas efectivas. Y en realidad es la resistencia al discurso de género. A mí me parecía que lo que me gustaría... claro, lo que me gustaría es que, habiendo sido usted, digamos, gerente de políticas públicas en Panamá, de la realidad de la resistencia al discurso de género en Panamá, que nos tiene, incluso en materia, usted mismo ha señalado, entrabados hace mucho tiempo, en materia, por ejemplo, salud social y reproductiva, sexual y reproductiva, perdón. Y por otra parte, también a veces el peligro de delegar en comunidades donde esas resistencias pueden ser mucho mayores que en el plano nacional. Es decir, como cuando hablamos del problema incluso de descentralizar cosas en educación, cuando las comunidades tienen muy limitada capacidad de discusión, de argumentación, etc. Entonces podríamos crear mayores problemas de lo que pretendidamente pensamos resolver. Por eso pedía que usted me diera su percepción sobre esas resistencias, y además porque desgraciadamente tampoco el discurso de género es tan unitario como el que pudiera inferirse de su presentación. Hay unas, digamos, sectores más radicales, menos radicales, o sea, no es tan unitario, ¿no? Si uno ya se pusiera preciosista. Y esto yo creo que usted cerró con algo brillante. Se puede aprender, ¿verdad? Y es lo primero. Y además porque, reflexionando sobre
aquello de que el educador necesita ser educado de la 11ª tesis sobre Feuerbach, efectivamente, parte de una tarea impostergable es que los educadores y educadoras necesitan ser urgentemente reeducados sobre, y todos. Nada más, y cierro un puntillazo, de aquí, y puedo decirlo, desde el instituto y desde la universidad, hay un proyecto ambicioso para traducir el enfoque de género a la política de investigación de la Universidad de Panamá. Y les doy esta primicia como resultado de un posgrado impulsado en UDELA sobre gerencia estratégica de la investigación social. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Mire, efectivamente usted ha mencionado varias cosas. No todo es política pública, pero algunas... ¿Qué pasa? Ahora sí. No todo es política pública, pero algunas cosas sí. Este último arranque global, por eso lo menciono siempre, internacional, sí ha servido como un disparador para políticas públicas en todos los estados de América Latina, y Panamá no es una excepción. A lo mejor nos falta, a lo mejor no, con seguridad, nos falta mucho más divulgación, que las mujeres conozcan más los instrumentos de que disponen, porque por ejemplo la CEDAW no solamente es política pública porque es ley de la República desde 1981 que fue ratificada, sino que tiene un protocolo facultativo también ratificado por Panamá. O sea que cualquier ciudadana panameña podría demandar el incumplimiento de uno de los artículos de la CEDAW. Y eso se va a un foro internacional y se va a un tribunal internacional. O sea, son mecanismos que existen y son políticas públicas. Y realmente han alimentado y han dado pie a muchas leyes de carácter nacional, desarrollando estas que también ya son ley de la República, porque son ley de la República, y que tienen un efecto absolutamente coercitivo y sobre el que el Estado panameño tiene que rendir cuentas regularmente. Pero por supuesto falta muchísimo más información. Y hay una resistencia, usted aludió a mi papel como gerente social, yo le puedo decir que hay una resistencia no solamente a los temas de género, hay una resistencia a todos los temas sociales, es decir, en la estructura pública del Estado. Eso lo puedo decir con absoluta, en base a mi total experiencia. Y mencionábamos algo aquí con relación a que sí, estos programas de transferencias económicas pueden ser importantes para la presencia, pero que dependían mucho, mencioné yo, de un acompañamiento familiar. Mire, desde que se propuso el primer programa de transferencia condicionada, que nos tocó hacerlo a nosotros, en el 2005 se propuso un acompañamiento familiar desde el momento cero, y se nos dijo que no había dinero para ese acompañamiento familiar, que eso no era necesario. Otra situación tendríamos con esos subsidios si hubiera habido un acompañamiento familiar garantizando que verdaderamente las familias en extrema pobreza lo utilizaran de la mejor manera para superar esas condiciones. Desde el momento cero, o sea, nos costaba la vida pelear en el gabinete recursos que se traducían en promotores sociales o demás, versus los millones que se aprobaban para infraestructura y que se siguen aprobando para infraestructura. O sea, todo lo resolvemos con infraestructura. Yo acabo de hacer un pequeño análisis de este tema de los subsidios y efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social se ha convertido en un ministerio pagador. Han eliminado las direcciones sustantivas que daban acompañamiento y proceso. La dirección del adulto mayor se eliminó por 120 a los 65, que atiende a 131.000 beneficiarios con 9 trabajadores sociales. O sea, perdón, imposible. O sea, solo paga y ni siquiera puede garantizar que no duplique el pago o que el pago se le da a la persona que realmente lo necesita. Antes había una dirección de personas adultos mayores con capítulos provinciales, eso se eliminó, y se eliminó por este cambio. Se eliminó la dirección de juventud, no hay dirección de juventud. Entonces, todo se quiere solucionar. Yo el otro día utilicé un término que me gustó después, que es que Panamá está teniendo como el síndrome del Estado nuevo rico. Todo lo solucionamos sacando la cartera y pagando. O sea, todo lo queremos, todos los problemas sociales creemos que se solucionan pagando, y no. Es otro tipo de atención la que requiere la sociedad. Entonces, todos estos temas de género van dentro de todo lo que es la política social. Tienen resistencia dentro del Estado. Y por supuesto que en los temas de género han tenido y tienen más resistencia
por una elemental razón, porque toda la lucha, y uso la palabra lucha, y mencioné a Olimpia de Gauche, cuya cabeza rodó en la guillotina, todos los logros de las mujeres han sido producto de una lucha. No hay uno solo, ni el voto, nada, no hay uno solo que haya sido concedido graciosamente por un gobierno o por una sociedad. Todo se ha tenido que luchar porque se trata de rescatar poder, es una competencia de poderes, es ir arrebatando poderes a una sociedad, perdonen que lo diga, pero sigue siendo una sociedad patriarcal, es una realidad. Entonces el proceso siempre genera resistencia. Nadie quiere ceder poder y a nadie le gusta tampoco sentirse, por eso hay muchas mujeres que incluso les cuesta aceptar ese discurso. A nadie le gusta aceptar que es una persona discriminada en la sociedad. Es muy difícil, estos discursos a veces en reuniones solo de mujeres es mucho más fácil lograrlo cuando uno le pregunta a las mujeres que levanten las manos las que no se han sentido alguna vez discriminadas o las que no han recibido una situación de acoso. Todas en algún momento de nuestra vida lo hemos sufrido. Todas, aún las profesionales. La que me diga que no, realmente habría que hacer un estudio de caso porque todas lo hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. Entonces, esto es importante. Resistencia la va a seguir habiendo siempre. Por eso sí hay que reeducar, es necesario reeducar. Dígame usted. Bueno, entonces la primera iba en relación a lo que usted mencionó últimamente, sí. La relación de género y cultura patriarcal a nivel de América Latina, ¿no? Yo creo que es una cuestión, no diría genética, pero lo último, afortunadamente no es genética, pero lo último que decía usted es que tenemos que desaprender todos, incluso las mujeres, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ya la relación era lo primero. Y yo creo que lo segundo también, eso está muy unido al sistema económico que impera, o sea, de unos años para acá, a partir sobre todo del consenso de Washington, todo lo que es política social se eliminó, los estados se redujeron, porque la finalidad de la educación es para producir, para competir, es individual, ¿verdad? El éxito se mide por... Eso es una lucha de poder. ¿O qué opinan ustedes? Entonces, yo voy a afirmar algo que lo he afirmado y lo pienso desde siempre. Los varones hemos sido, por la cultura y por el sistema, como castrado de lo más hermoso que tenemos en conjunto con la mujer, o en equidad con la mujer, que es la ternura, la compasión, la parte que decía la doctora de lo emocional. Y definitivamente soy un convencido que yo soy sacerdote y que en la iglesia donde necesitamos más la presencia de la mujer o la presencia del varón con ternura, con compasión, con entrega, con disponibilidad. Y yo creo que es a nivel social. Por eso está habiendo desmoronamiento de estructuras patriarcales muy cerradas. No sé, que adoptara un poquito sobre... Bueno, muy rápidamente, yo creo que usted lo ha dicho todo, pero sí, muy rápidamente, efectivamente hay algo que quiero decir, o sea, todo el tema del sistema económico que nos afecta a todos por otras razones, lamentablemente en este y en otros sistemas económicos el tema de género es exactamente igual. O sea, eso no tiene nada que ver aquí que sean personas más progresistas o menos progresistas, que sean socialistas o que sean comunistas. Si tienen un atraso en su evolución y en su progresión del género, la van a tener y la han tenido. Sociedades patriarcales las ha habido en el mundo socialista en cantidad y tremendamente difíciles. O sea, va por otro lado esta lucha. Y sí, hay que desaprenderla, y coincido con usted en que los hombres, el propio esquema de la sociedad los ha privado de todo el desarrollo de su afectividad, y eso puede explicar inclusive el mayor número de hombres con alcoholismo versus el de mujeres. O sea, el hombre alcoholizado
socialmente tiene lícito llorar, pero solo puede llorar si está borracho, no va a llorar así, bueno y sano por ahí por los pasillos. En cambio, las mujeres sabemos lo rico que es una buena llorada, por cualquier razón y sin que nadie nos mire feo porque lloramos. Lloramos cuando nos emocionamos, cuando estamos tristes, cuando estamos contentas. Y eso, o sea, así hay muchos elementos que efectivamente castran a unos y otros, ¿no? Hay otra pregunta por acá. A ver, díganme. Buenas tardes. Antes que nada, digo, para felicitar a los discípulos de escuela. Compañeros de colegio fuimos, imagínate. Quiero hacer varias breves acotaciones. Creo que nada, digo, en la Facultad de Arquitectura, para la tranquilidad de la sala, yo creo que estamos en una proporción, no se lo podrían, me corregirán, como 3 a 2, o de 4 a 3 mujeres por varón. Claro. ¿Será por la parte estética? Así que la proporción de la cual hablaban, en la tecnológica, en la Facultad de Arquitectura no está. Eso por un lado. Por otro lado, en la calle, Acerca el micrófono. por otro lado, en la calle vemos, por ejemplo, cada vez más inspectoras de obra, y en las obras de construcción también, en edificios, cada vez vemos más inspectoras de obra. Así que ese es un mito que yo creo que está siendo arrogante por eso. Yo diría más bien, conversando con una colega acá, hablamos de, por ejemplo, muchas veces la facilidad del individuo, si es hombre o si es mujer. Por ejemplo, la mujer tiene mucha más sensibilidad cuando se dedica a la docencia, y creo que es mejor así, con tantos problemas que se dan de pedofilia y tal. Las mujeres en ese sentido están mucho más capacitadas, pienso yo, en una percepción personal, está mejor capacitada para desarrollar esa labor, y el hombre estará mejor capacitado para otro tipo de labor, así que eso no me preocuparía tanto. En el Banco General, por ejemplo, del cual he sido cliente por décadas, veo muchas más mujeres que varones, cosa que no me preocupa en absoluto. Sería el colmo que le preocupara si las mujeres delinquimos menos que los hombres. Por eso digo, en la asamblea no se delinque por partido. Así que en ese sentido digo, yo no sé cuál era la estrella de Humbert cuando él tenía más gerentes de sucursales y más oficiales damas que varones. Inclusive tengo referencias, me han dicho que algunos gerentes que hay en el Banco General es porque el banco adquirió otros bancos y entonces con esas nuevas adquisiciones vinieron. Pero bueno, aterrizando, yo diría que esto no es una cuestión de un lado y del otro lado. Creo que en la sala todos estamos del mismo lado, o sea, abogando por la superación tanto de varones como de damas, y que las damas obviamente ocupen el lugar al cual tienen derecho. Yo de mi parte, por ejemplo, cuando he podido niños a Darien, adopto un niño, yo prefiero adoptar una niña. Y cuando he creado ligas deportivas, en Ignacio Colón, por ejemplo, pensaba siempre, si hago una liga para niños, la tengo que hacer para niños. O sea que, insisto, esto no es una cuestión de lado, es una cuestión de un solo lado. Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, lamentablemente no es un mito, o sea, son estadísticas. Sí hay mucho menos mujeres en las STEM, y en los últimos años hay un retroceso en ciencias, estoy hablando de Panamá, ciencias físicas, matemáticas, en los últimos años ha disminuido más la matrícula. Claro, no me extraña que haya más mujeres en arquitectura, seguramente hay más mujeres en arquitectura que en ingeniería, porque la parte estética de la arquitectura también tiene un elemento interesante.
No, es cierto, son las tendencias que hay para eso. Y alguien mencionaba hace un momento, creo que fue el profesor Urriola, que probablemente las mujeres, las madres incidían. Por supuesto que las madres inciden y los padres también, porque todos somos productos del entorno social y reproducimos eso que nos dicen de que hay determinadas carreras para las niñas y determinadas carreras para los varones, y que si eres mujer debes ser maestra, y que si eres hombre mejor estudia otra carrera. Claro que eso se repita, pero no es que las madres sean las culpables, es el entorno el que es el culpable. Y son esas formas, eso en los que nos han ido formando, que va limitando nuestras capacidades. Por eso el rol empoderador de los padres es muy importante para poder fomentar la mayor participación de las niñas. Entonces, sí, claro que vamos avanzando, claro que hay mujeres en otras áreas, claro que el sector financiero es uno de los que tiene una mayor presencia de mujeres, no en los niveles máximos directivos, ni aún en Panamá. En los niveles de CEO de los bancos son masculinos, en su gran mayoría. Todavía no tienen esos niveles copados. Y eso es donde ahí hablaba de los dos pisos, el piso de goma, el piso engomado, que dicen que son las mujeres que están en los niveles más bajos, que por alguna razón se quedan pegadas y no pueden despegar, y las que logran subir a otro nivel, entonces el techo de cristal. Esas gerentes con las que seguramente tú interactúas con mucha frecuencia en el banco, muchas llegaron a su techo de cristal. Ya debía ser gerente general del banco, que lo sueñen para la otra vida, porque en esta está difícil todavía. Eso pasa, todavía pasa, lamentablemente. Y no, por supuesto que no es un tema de banco, es un tema de la sociedad, es un tema que nos perjudica a todos. Pero si no reconocemos que es un problema que existe en la sociedad, no vamos a interactuar de manera proactiva y con intencionalidad para solucionarlo. Muchísimas gracias. Antes de concluir, queremos ser consecuentes con el tiempo, no queremos alargarlo más. Sabemos que seguro hay muchas interrogantes de unas intervenciones, muchas preguntas, pero evidentemente el tiempo, digamos, generalmente es más corto del que quisiéramos utilizar. Antes de finalizar, la dirección del instituto, un pequeño reconocimiento por su aceptación a esta presentación y por la brillante disertación de esta tarde. Como a todas las personas que han participado, les entregan un pequeño certificado por la brillante conferencia, y además, como a partir de hoy empezamos a ir rumbo a los 50 años, ahora también le vamos a entregar un pequeño obsequio. Se lo debemos al doctor Urriola, ahora lo vamos a mandar a con motivo de que vamos a cumplir 50 años, estamos tratando de innovar, y entonces cuando un cumpleaños le regalan, nosotros ahora vamos a regalar. Leonor es la primera conferencista de este año que recibió, porque de aquí en adelante vamos rumbo a los 50, que es nuestra madurez. Muchas gracias.